nos quedamos aquí. Entonces, alcanzamos a resolver, no sé si parcial o totalmente el problema, pero lo revisamos. Quedamos que en este problema nos dan como dato el ancho de banda de la señal analógica en cuestión, 4 kilos, y que este ancho de banda, pues hay que irlos entresacando los datos. Esto es FM y pondríamos F subíndice M, 4 kilohertz, ¿sí? Bueno, la razón de Nyquist, ya sabemos, así como le pusimos razón de Nyquist, la representamos por la letra F, Fn, y entonces dijimos que era igual a 2 veces Fm. Es decir, la razón de Nyquist va a ser 2 veces 4000, y esto nos da 8000 muestras por segundo. Esa es la razón de Nyquist. Pero habíamos mencionado que en general no se trabaja o no es necesario irse a la razón de Nyquist, que esta podría ser mayor. Y a esa se le llama, sí, razón de muestreo en general o razón efectiva de muestreo. Entonces, la razón efectiva en este problema es 1.5 veces la de Nyquist, es decir, como expresión, la razón efectiva que va a quedar en bits sobre segundo va a ser 1.25 veces, ¿sí? 2 veces 4000. Y nos quedó que esa razón efectiva era igual a 10,000 muestras por segundo. Bueno, luego después nos dicen que cada una de las muestras es cuantizada en uno de 256 niveles. En función de esos 256 niveles, concluimos que los bits contenidos en cada muestra era de 8 bits por muestra, ¿de acuerdo? Esto nos hace que a la hora de multiplicar, sí, el 1.25 por las 8000 muestras por segundo nos diera 10,000 muestras por segundo. Y como el logaritmo en base 2 de 256 es 8 bits por muestra, la razón de transmisión de la fuente pues va a ser lo que resultó de 10,000 muestras sobre segundo por el logaritmo en base 2 de 256 y nos dio 80,000 bits por segundo. Eso era lo correspondiente al inciso A, la razón de información de la fuente. Inciso B. Nos dicen que determinemos si esta salida puede ser transmitida sin error por un canal de 10 kilohertz de ancho de banda y una relación señal a ruido de 20 dB. Entonces, lo que tenemos que hacer que con estos datos debemos de determinar la capacidad del canal. Y se dice entonces que un canal transmite sin error cuando su razón de transmisión, la cantidad de bits por segundo, es igual o mayor a la razón de información de la fuente. Entonces, calculamos la capacidad del canal con estos datos y nos dio 66,666.66 bits por segundo. Ese todavía no lo habíamos hecho, profe. Ok. Bueno, pues entonces vamos a resolver, profe. De una vez la resolvemos. Es decir, inciso B, ¿sí? Bueno, lo que vamos a hacer en el inciso B es calcular C. ¿Se acuerdan? C es igual a B logaritmo en base 2 de 1 más S sobre N. Bueno, en este problema B, ¿sí? Es 10 kilohertz en el inciso B, o sea, 10,000. Y la relación señal a ruido vale 20 dB para transformar a un valor proveniente de relación de potencias. Entonces, si ustedes le aplican, si la conversión a 20 dB nos queda 100. ¿Están de acuerdo? Acuérdense cómo obtenemos el 100. Pues es 10 elevado a 20 sobre 10. Despejando. Y entonces nos queda que 10 a la 2
es igual a 100. O sea, 20 decibeles equivale a 100. ¿Ok? Sustituimos en la expresión de C. C va a ser igual a 10,000 por el logaritmo en base 2 de 1 más 100. Y lo hacen si son tan amables y según yo tenía aquí. ¿Eso da 66,582.11? Sí, profe. Sí, Ok, profe. ok. Bueno, Sí. entonces tenemos que la capacidad del canal es de esa magnitud. ¿Quiere repetir la cantidad, por favor, alguien? 66.532.1148 bits sobre segundo. Ok, entonces bits por segundo. Ahora sí, como la pregunta era determinar si esta salida se puede transmitir sin error sobre este canal, como la capacidad del canal resultó inferior, ¿sí?, a la razón de información de la fuente, se dice que no se puede transmitir sin error. Es decir, que si no obstante esta capacidad se usa este canal, seguramente va a haber una gran cantidad de errores. ¿Cómo se manifiestan los errores? Bueno, pues resulta ser que no alcanza a responder el canal a una entrada, a una excitación. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que va a dar a la salida algunos datos, eliminando parte de los bits de información, de sincronía, de parada, de arranque, etcétera, etcétera. Y finalmente, parcial o totalmente, no vamos a poder recuperar la información. ¿Ok? Bueno, entonces ahí la respuesta era si sí se puede transmitir sin error o con error. Entonces, pues al final, en términos de la capacidad del canal que acabamos de determinar, se establece que no es posible transmitir sin error. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos con el inciso C. Nos piden en el inciso C que determinemos la relación señal a ruido necesaria para transmitir sin error. Es decir, para transmitir sin error necesitamos una capacidad del canal cuando menos del tamaño de la razón de información de la fuente. Entonces, nuestra relación señal a ruido a determinar debe ser igual o mayor a un cierto valorcito que nos remita a una capacidad de canal de cuando menos, ¿sí?, los 80,000 bits sobre segundo. Así es que ahora vamos a tomar como capacidad esos 80,000. Ajá. Bueno, de la expresión, la que ya sabemos, ¿sí? O sea, C igual, acuérdense, cuando menos debe ser 80,000 bits sobre segundo. ¿Eso qué significa? Que esta capacidad debe ser mayor o igual a 80,000 bits sobre segundo. Bueno, la expresión quedaría 10,000 logaritmo en base 2 de 1 más S sobre N, ¿sí? Y entonces de ahí despejamos de el S sobre N. Recuerden que la unidad es parte del valor. Entonces, no por resultar la unidad aparentemente despreciable, no la vamos a deducir del resultado, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer, jóvenes, es despejar logaritmo en base 2 de 1 más S sobre N. Entonces, el logaritmo en base 2 de 1 más S sobre N va a ser mayor o igual a 8. ¿De dónde salió? De la relación 80,000 bits por segundo entre el concepto de 10,000, que es el ancho de banda. Nos queda mayor o igual que 8. Luego después, 1 más S sobre N. Ahora, sacando el antilogaritmo de eso, ¿sí?, lo determinamos elevando, ahora la base es 2, ojo jóvenes, 2 a la 8. Y luego nos va a dar un valor determinado y de ahí después despejamos S sobre N, y S sobre N ya es la relación señal a ruido que nos están Ya pidiendo. tengo el resultado. A ver, démelo. 255.
Ok, perfecto. Pero entonces, ¿cuál es el concepto? S sobre N debe ser mayor o igual a 255. ¿Y en decibeles cómo le queda? 24.06. Perfecto. Ok, pues ya lo tenemos, ¿no? Los dos compañeros. ¿Me dan su nombre, por favor? Estrada Chávez. Estrada Corona Bolaños. Chávez. ¿Y? ¿Pueden repetirlo, por favor? Corona. ¿Lo podría mostrar o algo? Porque sí, no entiendo. Sí, ahorita lo vemos. Compañero, segundo, ¿me da su apellido? Corona. Corona. Ok. Bueno, entonces estamos con el inciso C. Bueno, entonces en el inciso A habíamos determinado, jóvenes, que la razón era 80,000 bits por segundo. Esta es la razón de la fuente. O sea que necesitamos un canal que cuando menos tenga esta capacidad para, se dice, transmitir sin error, pero regularmente es igual o mayor a, ¿no? Y entonces, ahora sí vamos con el inciso C, ¿sí? En el inciso C, la capacidad, ¿sí? ¿Cómo la determinamos? 10,000 logaritmo en base 2 de 1 más S sobre N. Esta debe ser mayor o igual a 80,000. Ajá, bits sobre segundo. Y de ahí lo que hicimos fue, sí, hacer, pues, los despejes correspondientes, ¿no? Al final, sí, nos quedan estas expresiones y obtenemos que la S sobre N, jóvenes, debe ser mayor o igual a 255, que equivale a 24.1 dB. Espere, entonces la señal es el de 80,000, ¿verdad? Y La capacidad del bueno, canal la capacidad. debe ser cuando menos 80,000, por eso estamos manejando el recurso de mayor o igual, ¿no? Es decir, cuando menos 80,000, ¿sí? En la práctica, la capacidad del canal debe ser mayor a la razón de transmisión de la fuente. Entonces es B entre, digo, C entre B, ¿verdad? No B entre C, ok. Sí, pues hay que obtener primero lo que es logaritmo en base 2 y que resultó de 80,000 entre 10,000 y nos da el 8. Y luego ya de ahí vamos haciéndolo por partes, ¿no? Sí, gracias. ¿Sí? Sí, ya. Es Ok. que no, lo que estaba haciendo mal. Bueno, ahora vamos con el último inciso. Entonces, ahora, jóvenes, mantenemos, ¿sí?, el ancho de banda tal cual. Perdón, la relación señal-ruido es la misma del inciso B. Ahora son 20 dB. Ajá. En el inciso C recalculamos la relación señal-ruido y nos quedó que debían de ser 24.1 dB. Bueno, ahora vamos a mantener fijo el valor de 20 dB y nos piden la relación señal-ruido para que cuando menos la capacidad del canal sea de 80,000 bits por segundo o más. O sea, igual o mayor, ¿no? Mayor o igual. Y entonces ahora, pues lo que hacemos es obtener el valor de B. S sobre N son 20 dB. Acuérdense, hay que convertirlo a unidad, a número natural, ¿no? Y de ahí, de la expresión C igual a B logaritmo en base 2 de 1 más S sobre N, obtenemos cuánto debe valer B. Bueno, a ver si alguien lo tiene ya, jóvenes. Sí, profesor. Serían 12,000, perdón. 12,000, ok, correctísimo. Entonces, B, ojo, B debe ser mayor o igual a 12,000 Hz, de acuerdo con
lo que me están diciendo los compañeros, ¿no? Ujú. Ay, caray. ¿Podrían repetir el resultado? 12.000 Hz. 12.000 Hz. O sea, ancho de banda mayor o igual a 12.000 Hz. De todas maneras se los presento, ¿no? Ah, caray. ¿Qué hace usted aquí, Enrique Rosario? A ver. ¿Qué? Sí, profe. Bueno. Muy bien. Antes de la presentación, de las presentaciones, vamos a resolver otro. Este problemita que les voy a presentar ahorita está muy interesante porque la pretensión, jóvenes, los cálculos, decíamos, son muy simples, pero la pretensión es ir incluyendo algunos temas, pues que, no sé, podrían ser parte de otro curso, pero pues no nos caen mal aquí. Vean, tomen este, por favor. ¿Sí cree que lo vayamos a regresar, profe? ¿Perdón? ¿Sí cree que vayamos a regresar así híbridamente en este semestre? Mire, ya ve que en la publicidad, en las noticias, ya se habla que el IPN regresa a los cursos presenciales. Sin embargo, se habla de que ESIME Azcapotzalco ya regresó a las clases y a los laboratorios de forma presencial, pero de manera gradual. Entonces se está utilizando mucho, pues, y me parece bien, pues hay que regresar, pero como publicidad, ¿no? Para, pues, dar la impresión de que ya estamos listos. Digo, pues, yo sí creo, yo soy de los que opinan que sí hay que regresar, ¿no? Pero esa información que se transmite, por ejemplo, en las noticias, sacan tomas de los muchachos que presentaron su examen de selección, ¿no? Entonces, si se fija, por ejemplo, en Zacatenco no hay ninguna escuela que esté dando clases presenciales, que es nuestro caso. Se habla de un CECI, de la Escuela de Medicina y Homeopatía, que está ahí cerca, y esto de CIME Zacatenco. Igual pasa con la UNAM. Entonces, según el trabajo ya interno de las academias, les solicitaron
a la presidencia de la academia, a las jefaturas de laboratorio, que presentaran un programa de limpieza, de habilitar las áreas, ¿no? Y entonces se hizo un calendario, lo mandaron, ni siquiera les han respondido y todo el mundo estamos esperando, bueno, la limpieza la vamos a hacer nosotros, algunos profesores, ¿y qué? ¿Hay que llevar nuestra cubeta o qué? Pues no, se supone que la institución pues va a concesionarle a alguien el programa de limpieza. Se trata de darle mantenimiento no solo a las áreas físicas, es decir, a barrer, trapear y eso, sino adecuar todo el equipo. Es que de pronto se quedó ahí abandonado el equipo, ni siquiera hubo oportunidad de resguardarlo, de protegerlo, ¿no? Y estamos hablando de las computadoras y desde luego todo lo que está instalado, las fuentes, los osciloscopios, los analizadores, todo eso. Total que para esos fines no ha habido todavía una respuesta de cuándo empezaría el programa de limpieza. Entonces, la idea es los laboratorios son los que entrarían en primera fase en forma presencial, pero hay mucha, ¿cómo decirlo?, confusión. Por ejemplo, las autoridades proponen que de cada equipo de laboratorio se presente solamente un compañero, ¿sí? O sea, hagan de cuenta que hacen equipos, no sé, por ejemplo, en este grupo originalmente eran 30, sería, no sé, son ¿cuántos equipos? Tenemos, sí, cuando menos unos seis equipos, estaríamos hablando de equipos de 5 muchachos. Entonces, ¿qué va a pasar con los otros 4? ¿Sí? Si solamente va a ir un muchacho a tomar la práctica, por ejemplo, ¿no? En fin, creo que las mismas autoridades no tienen muy claro, sobre todo el área de Zacatenco, ¿no? Las escuelas que están delimitadas, se fija, todos esos casos son escuelas con instalaciones cerradas. Y acá, pues, esto es un mundo de gente, ¿no? En Zacatenco. Casi todo mundo opinamos que yo creo que para este semestre nosotros vamos a seguir así. Va a ser muy complejo porque la misma gente, las autoridades no tienen todavía claro pues ese asunto. Y sí, ya salen eventos del nuevo director y ya echando porras y felicitando y todo eso. Pero le repito, el caso nuestro no se ha definido, ¿no? Todavía. Así es que pues mínimo este segundo parcial nos lo vamos a echar aquí y el tercer parcial tal vez igual. Y ya habría que ver qué va a pasar con las clases presenciales, pero para laboratorios, ¿no? Entonces, pues a ver qué se dice. Esa es pues la información con la que yo cuento hasta y mi opinión al respecto. Sin embargo, pues todo el mundo queremos, bueno, yo sí quiero regresar, ¿no? O sea, es importante, pues es saludable, ¿no? Salir, no queda claro, ¿no? O sea, como cuando ya estén los ríos de gente a la hora de entrar a los baños, ¿quién va a controlar eso? Si van a seguir dando material, ¿no? Para sanitizar el asunto de las caretas, las máscaras, ¿quién va a vigilar? Usted sabe, ¿no? O sea, ahí se hacen muchísimas cosas fuera de lugar y entonces, pues no se define bien la estrategia, ¿no? Pero bueno, pues a ver cómo se dan las cosas. ¿Se acuerda que originalmente, según ese programa de retorno, estaba condicionado a que el semáforo, en el caso de la Ciudad de México, fuera verde durante 3 semanas de manera consecutiva? Y a partir de la 4ª semana ya se podía hablar de un regreso. Ahorita seguimos en semáforo amarillo, a un punto. Yo casi estoy seguro que este viernes ya lo van a pasar a semáforo verde. Y entonces, contabilizando a partir de la siguiente semana, 3 semanas, estaríamos hablando de la pues segunda, tercera y 4ª semana de octubre. Y entonces, en noviembre, probablemente ya se eche a andar algo. Si es que se cumplen, pues, los programas iniciales, ¿no? En fin, esa es la idea. Bueno, pues vamos a hablar de nuestro ejercicio.
Entonces, jóvenes, vean, aquí estamos hablando de algo que se llama PCM. Les comento. Es un acrónimo en inglés, ¿no? Modulación por codificación de pulsos o por pulsos codificados, aunque coinciden las letras, ¿no? Pero son términos en inglés. Dentro de lo que yo les he estado mencionando, jóvenes, como para cuando menos incluir el lenguaje, les había dicho que la primera técnica de modulación se llama de onda continua y esa incluye AM, FM y PM, que es lo que estamos viendo nosotros. O sea, pues que si incluimos todo en un tema global, nuestro tema sería modulación de onda continua, ¿no? Bueno, después hay algo que se llama modulación por pulsos, donde ahora como la portadora es un tren de pulsos y a estos pulsos se les modifica su amplitud, su posición, su duración y luego después su organización, es decir, dependiendo de qué elemento se usa para codificar, pues se tiene una señal de pulsos. Y en el caso de modulación por pulsos codificados, es eso. Ese tren de pulsos se organizan en términos de un código. Esto se usa mucho, jóvenes, para la transmisión de señales de voz, de canales telefónicos, que en un momento dado esos canales telefónicos se van a, no sé, a transmitir por el espacio atmosférico. Entonces, los sistemas PCM después se convierten en sistemas pasabanda, donde hay que modular, y ya se cae en los sistemas ASK, FSK, PSK, que son los sistemas analógico-digitales. En algunas referencias se mencionan esos sistemas de ASK, FSK, PSK, como los verdaderos sistemas digitales. En fin, entonces, pues, habría esos tres grupos de señales. De onda continua, lo que estamos viendo. Por pulsos, los que les mencioné. Y en el caso de las comunicaciones digitales, que serían esas ASK, FSK y PSK. O sea, que es modulación por corrimiento de amplitud, modulación por corrimiento de frecuencia y modulación por corrimiento de fase. Bueno, nada más estoy generando contexto. En el caso de este problemita se habla de un canal de voz PCM. O sea, ¿qué es eso? Un sistemita que proviene de combinar pulsos en términos de un código. Y que, bueno, al final se van a transmitir vía satélite. Ustedes díganme, el canal para comunicarnos con un satélite, pues es estrictamente inalámbrico, ¿no? El espacio atmosférico. Aquí es donde estamos también nosotros. Bueno, aquí los datos se dan directos, ¿eh? Dice que se toman 8,000 muestras cada segundo. Ajá, ese es el número de muestras. Ahora fíjense, si se toman 8,000 muestras cada segundo, se supone que cuando menos la frecuencia, como en el problemita que acabamos de resolver, la frecuencia máxima del mensaje fueron 4,000 Hz, para que los 8,000 vengan de 2 veces 4,000. Es decir, sería como la razón de Nyquist. Y luego dice, se utilizan 7 bits por muestra de cuantización. Ojo, ya hace rato nosotros dijimos que se utilizaban 256 niveles de cuantización y entonces eso significaba 8 bits por cada muestra. Ahora ya nos dan los bits por muestra, 7 bits. Jóvenes, con 7 bits por muestra, ¿cuántos niveles de cuantización tendríamos? No sé si me entendieron la pregunta. 8 bits. Sí. 7 bits. ¿Perdón? 128. 128 niveles de cuantización. Muy bien. Ajá. Entonces, ojo, si ahora en lugar de darnos los 128 niveles de cuantización para que nosotros calculemos los bits, pues ahora nos dan los bits por muestra de cuantización. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar las 8,000. Perdón, ¿quién me dio el 128? Brito Romero, profe. Muy bien, Brito.
128, es correcto. Entonces, vean ustedes, multiplicando las 8000 muestras por segundo y los bits que contiene cada muestra, pues nos da 7 por 8000, 50 y ¿qué? 56,000, 56,000 bits por segundo. ¿De acuerdo? Eso, jóvenes, es el número de bits de información que se transmite. Pero luego después el problema dice que se insertan 32 bits de sincronía en la fila binaria por cada 224 bits de datos. Es decir, de los 56,000 bits por segundo, que son bits de información, se van a insertar cada 224, 32 bits de sincronía. Ajá. Muy bien. ¿Qué relación hay una cantidad con la otra? Bueno, que la razón de bits para la señal de PCM va a estar formada por dos bloques de datos. Uno, la razón de bits de información, que son los 8000 por 7. Y otra, la razón de bits de sincronía. ¿Cómo la determinamos? Pues si cada 224 bits de datos de información tenemos 32 bits de sincronía, pues entonces hay una razón, ¿no? 32 entre 224 nos da una cantidad que indica la toma de bits de sincronía de cada 224 bits de datos. Total que como los bits de datos de información son 56,000, yo multiplico 56,000 por 32 sobre 224 para saber cuántos bits de sincronía. 8,000, profe. ¿Perdón? 8,000. 8,000, ok, muy bien. ¿Esto cómo lo obtuvo? Multiplicó 32 sobre 224 por 56,000. ¿Sí hizo eso? Sí. Ok, Sí, profe, me sale lo entonces mismo. fíjense, ya tenemos dos cantidades. La razón de información son los 56,000 bits por segundo. Y la razón de bits de sincronía son esos 8000 bits por segundo. ¿Cómo la determinamos? Relacionando los 224 bits con los 32 de sincronía de cada paquete de 224 de la totalidad de 56,000. Y la suma de ambas cantidades de datos de información y de sincronía nos dan la razón de bits para la señal PCM. No es nada complicado, pero bueno, es un concepto adicional que necesitamos considerar. Miren, aquí lo escribí, ¿sí? Vean. La razón PCM está conformada por la suma de la razón de información más la razón de sincronía. ¿Sí? ¿Ok? La razón de información son las 8000 muestras sobre segundo por los 7 bits por muestra y nos queda 56,000 bits por segundo. Ajá. La razón de sincronía, bueno, pues como les decía, de los 56,000 bits de información, tomamos para la sincronía la relación 32 entre 224, es decir, de cada conjunto de 224 incrustamos 35 bits de sincronía. Ajá. Pues esa cantidad de los 56,000 bits de información nos dice cuántos bits de sincronía tomamos, 8000, como me dijo su compañero. Entonces, la razón PCM, acuérdense, modulación por pulsos codificados. Ajá, codificados. ¿Sí? PCM. La P es de pulso, la C es de código y la M
Modulation. ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta de esto, jóvenes? Bueno, no te primero, porque yo también. La primera, el primer dato que le dieron, que era el de 180, creo que. Primero nos dijeron, le decía según el enunciado, que estábamos tomando 8,000 muestras cada segundo y que cada muestra tenía un contenido de 7 bits por muestra. Entonces, la cantidad de bits en todas las muestras la obtuvimos multiplicando los 8,000 por 7 y nos dio 50,000 bits cada segundo. Esta es la razón de información, y la razón de sincronía la obtuvimos tomando de los 56,000 bits de información el porcentaje de 32 entre 224. De hecho, eso creo que nos da un séptimo, y ese numerito decimal multiplicado por 100 nos dice el porcentaje de bits de sincronía que estamos tomando de la información, ¿sí? Y la suma de ambos nos da la señal PCM. De hecho, aquí pudimos haber agregado, jóvenes, pero bueno, así está planteado el problemita. Pudimos haber agregado otra serie de bits, ¿no? En los códigos se usan bits de arranques, bits de paradas, ¿sí? Bits de señalización, en fin, cosas así. Aparte, desde luego, de los de información. O sea, no todo es información. Tenemos que usar recursos para que al llegar los trenes de bits podamos identificar a quién corresponde ese conjunto de bits, ¿no? A qué canal telefónico, en fin. Hay que abanderar, pues, los trenes de pulso, ¿no? Esa es la idea. Bueno, ¿algo más sobre esto? ¿Nada? Muy bien. Bueno, pues entonces, vamos con las presentaciones, jóvenes. ¿Qué tenemos? Jocelyn con probabilidad. Aquí ¿Sí? estoy, profe. Muy bien, pues usted toma el control. Okay. Recuerden, es importante que nos, como quiera, si quiere mandar a Classroom el archivito, ya de ahí lo tomamos todos, ¿sí? Y por otro lado, al final de su presentación, pues simplemente comentamos si hay alguna duda, algún comentario sobre la presentación, en fin, tómese su tiempo. Ajá. Así es que, pues compártanos su información si es tan amable. Mientras les paso lista, al final algunos me quedaron pendientes de la presentación, jóvenes, digo, de las participaciones. Diana. Presente, profe. Ok. Eric Daniel. Presente, profe. Ok. Elizabeth. Presente, profe. Adaluz. Presente, profe. Ok, gracias. Mauricio. Presente, profe. Gracias. Ismael. Ángel Gabriel. Presente, profesor. Gracias. David. Presente, profe. Dylan Daniel. Presente, profe. Gracias. Karen Sinaí. Presente, profesor. Gracias. Jacqueline. Presente. Gracias. Jesús Emanuel. Presente. Ok. Héctor Uriel. Héctor. No. Karen Lisset. Presente, profe. Gracias. Alexander. Francisco de Jesús. Presente, profe. Gracias. Eduardo Javier.
Tiene problemas con su internet, profe. Ok, gracias por avisarme. Sí. Jonathan, Presente, profe. Participe. ok. Jocelyn, sí está. Luis Sí, participé, Federico, profe. sí, gracias. Luis Presente, Federico, profe. Emiliano, Presente, profe. ok. Presente, profe. Carlos Emanuel, ok. Urim, Presente, profe. Al final participé. ok, muy bien. Irán Pérez, no, ok. Jonathan Santiago, Presente, profe. ok. Eduardo, Presente, profe. gracias. Enrique Adrián, Presente, profe. Participé. ok. Alan Romero, Alan, Presente, profe. ok. Gustavo, Aquí estoy, Alan. Presente, participé. ¿quién me está hablando? Gustavo. Gustavo, ok. Muy bien, ya está. Muy bien, pues arránquese, señorita Jocelyn, si está en la mano. Profe, A le ver, quería comentar nada más el que el día de ayer se me estuvo trabando varias veces mi cámara, por eso no sé si me saltó o no mi Ayer mi me pasó asistencia. lista. Ayer me ¿me da pasó su así. nombre? Magaña Escobar. Es que sí le comenté, pero pues ya no fue al último, porque se me estuvo trabando muchas veces mi cámara. Yo Ok, también cuando la... Sí, yo también, profe. Me iba bien fue el internet. De hecho, participé ayer. Sí, Yo también. ahora resulta que aparte de que no vino, participó. Bueno, No, sí estuve. Le digo nada más Yo que también, profe. se me trabó por eso. Sí, yo ok. también. Sí, no hay Yo también, problema, profe. ¿no? Y mi micro no sirve desde ayer. Mejorado, Y incluso participé. incluso. Bueno, Como 3 veces. sí, ok. Yo, Estrada Chávez, también. Vale. Ayer tenía apagada la cámara, pero Ok. estaba yendo a internet. Bueno, sí, lo checamos porque a todos les puse falta. ¿Alguien más, jóvenes? ¿No? Cisneros Martínez. Ok. ¿Está ahorita Cisneros Martínez? ¿Ismael? Sí, profe, le está mandando mensajes en el chat. Sí, pero es que lo mencioné y no me contestó. ¿Es el que tiene problemas con el micrófono? Creo que sí. Sí, Ok. dice que Pues es que lo tengo, todos los días que he pasado falta, lo tengo con falta, así es que a lo mejor tiene que ver con eso. Bueno, cuando menos estas, la de ayer y la de hoy, se las puedo quitar. Bueno, usted ya. ¿Alguien más? profe, yo no tengo falta de ayer, ¿verdad? Soy Alcántara. Alcántara. ¿No? ¿De ayer? Y yo, profesor, ¿Quién? Pantoja Lanís. ¿Pantoja? No, está bien. Ok, gracias. Peña Juárez. Peña Juárez, no, está bien. Y en mi caso, profe. Que son los que pesqué pues con la cámara abierta, ¿no? Así es que. Emiliano Pastrana. Profe, yo también tenía ayer problemas con mi cámara. Soy Ramírez Villegas, pero no sé si me puso mi asistencia. Ramírez Villegas, sí. Ah. A usted, Emiliano, usted tenía la cámara cerrada cuando le pasé lista. Emiliano Pastrana. Bueno, ok. Pues adelante, señorita Pantoja Lanís Jocelyn. Ella va a hablar de probabilidad. Gracias, profe. Ya bueno, tiene buenos días, alguna- compañeros y profesor. Yo voy a hablar sobre la probabilidad. Como primer punto, hablemos de qué es la probabilidad. La probabilidad es un método por el cual se obtiene la frecuencia de un acontecimiento determinado mediante la realización de un experimento aleatorio, del que se conoce todos los resultados posibles bajo condiciones suficientemente estables. Esta es asociada a un suceso o evento aleatorio. Es una medida del grado de certidumbre de que dicho suceso pueda ocurrir. Se suele expresar como un número 0 o 1, donde un suceso imposible tiene probabilidad de 0 y uno seguro tiene probabilidad de 1. Bueno, la probabilidad es la medida en que es posible que ocurra un evento.
y esta se representa con la fórmula de P, que es igual a los casos favorables entre casos posibles por 100. Bueno, ¿qué es un evento? Uno de los posibles resultados, los cuales siempre son representados con la letra mayúscula. Un ejemplo de ellos es al lanzar la moneda, podemos nombrar a un evento como A, que sería si cae cara, y a un evento como B, que sería si cae sol. ¿Qué es un experimento aleatorio? Es una prueba que consiste en repetir un fenómeno aleatorio con objetivo de analizar y extraer conclusiones con un comportamiento. O podemos utilizar el mismo ejemplo de lanzar una moneda, que no sabemos cuál es la posibilidad de que caiga cara o caiga sol. Tipos de probabilidad. La probabilidad simple es una de los números de veces que puede ocurrir un determinado suceso en función del número de elementos que puede dar un lugar a dicho suceso. En este ejemplo nombramos al evento A, el cual para calcular su probabilidad se divide en los casos favorables para A entre casos totales. La probabilidad compuesta. Se trata de la posibilidad que existe de que se produzcan de forma simultáneamente dos sucesos, los cuales son independientes o dependientes, en el cual en el independiente dos sucesos A y B son independientes de cuando la probabilidad de que suceda A no se ve afectada porque suceda B o no. Esta se representa como la probabilidad de A intersección B, que es igual a la probabilidad de A por probabilidad de B. Mientras que los dependientes son dos sucesos de A y B, que son dependientes cuando la probabilidad de que suceda B se ve afectada porque suceda o no A. Esta se representa con la probabilidad de A intersección B, que es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B con respecto de A. Probabilidad condicionada. Es la probabilidad de que existe que ocurra un suceso si ya se ha producido otro suceso previamente. Aquí se puede notar para la probabilidad de A y B, en el cual para el evento A se utiliza la fórmula de probabilidad de A con respecto a B, que es igual a la probabilidad de A intersección B entre probabilidad de B, que es lo ocurrido. Y para la probabilidad de B es igual a la probabilidad de B con respecto a A, que es igual a la probabilidad de A intersección B entre la probabilidad de A, que es también el evento ocurrido. Para la probabilidad clásica es de las probabilidades más utilizadas, consiste en dividir el número de resultados favorables entre los resultados posibles. En esta probabilidad, todos los eventos tienen la misma probabilidad de suceder. De espacio muestral. Es el conjunto de posibilidades de cada uno de los sucesos que forman parte del espacio muestral. Aquí podemos tener el ejemplo de los dados. Nuestro espacio muestral es del 1 al 6, que son todas las caras de los dados. De la unión es la posibilidad de que se produzca alguno de los sucesos de dos espacios muestrales diferentes, en el cual su fórmula es la probabilidad de A unión con B, que es igual a la probabilidad de A más probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B, en el cual se muestra en la representación uniendo los datos del evento A con el evento B. De la intersección. Se trata de la posibilidad de que se produzca alguno de los sucesos que tienen en común dos espacios muestrales diferentes. Su fórmula es la probabilidad de A intersección con B, que es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A unión B, la cual se representa así, en donde solamente se toman en cuenta los elementos repetidos en ambos eventos, tanto en A como en B. Frecuencial. Consiste en dividir el número de resultados favorables entre el número de veces que se ha realizado un experimento aleatorio, el cual se representa con la probabilidad de E, que es igual del número de aciertos entre el número de experimentos. Bueno, agregué una tabla en la cual podemos observar a unión, lo que habíamos comentado del evento A con evento B, que se unen todos sus datos, que es el suceso formado por todos los elementos de A y todos los elementos de B, al igual que intersección, que serían los elementos repetidos tanto en A como en B. Y en la diferencia es el suceso formado por todos los elementos de A que no están en B. Y suceso contrario es el suceso de A, pero lo contrario, lo que está afuera.
Lógica. Se basa en asignar probabilidades en función de la lógica y la evidencia de que se produzca un determinado suceso. Hipergeométrica. Es la probabilidad de que suceda un suceso sin reemplazar ninguno de los dos elementos, lo cual se representa con la siguiente fórmula, donde n es el tamaño de la población, k el número de individuos, n el tamaño de la muestra y x el valor que toma la variable. Objetiva. Es la probabilidad de que se ha obtenido en base a un experimento que la acredite. Se representa como la probabilidad de A, que es igual a números de posibilidades que cumplen la condición, entre el número de posibilidades que también resultan probables. Subjetiva. Esta probabilidad tiene mucha relación con la probabilidad lógica mencionada anteriormente. Extrae el valor de las posibilidades a través de experiencias personales o creencias. Se representa con la letra FR de A, que es igual a números de veces que aparece A, entre los números de veces que se realiza el experimento. Binomial. Muestra la posibilidad tras estudiar el número de éxitos, una secuencia de ensayos independientes entre sí, y se representa con la siguiente fórmula, donde nx es el número total de las combinaciones posibles de m elementos en un conjunto de n elementos. Teorema de Bayes y probabilidades conjuntas. El teorema de Bayes es utilizado para calcular la probabilidad de un suceso, teniendo información de antemano sobre ese suceso, el cual se representa con la siguiente fórmula, donde B es el suceso sobre el que tenemos información previa y AN son los distintos sucesos condicionados. Aplicaciones de la probabilidad en comunicaciones analógicas. Tanto la probabilidad como la estadística es necesaria en las comunicaciones, ya que permite el estudio de señales no determinísticas o aleatorias. En las comunicaciones se representan señales aleatorias como el ruido no deseado y como formas de ondas de información. Para comprender estas señales se debe estudiar términos de probabilidad y propiedades estadísticas. Una distribución de probabilidad para una variable aleatoria discreta es una lista mutuamente excluyente de todos los resultados posibles para esa variable aleatoria, tal que una probabilidad particular de ocurrencia esté asociada con cada resultado. Los procesos aleatorios son en general una agrupación de variables que tienen valor incierto y que se puede tener una aproximación de las variables que están o pueden tomar. Bueno, como conclusión, es una estrategia mediante la cual se intenta hallar la frecuencia de un resultado dentro de la posibilidad de obtener varios resultados. La importancia de la probabilidad se debe a que con ella podemos calcular o predecir un resultado de un evento. Por lo tanto, la probabilidad es una herramienta fundamental a la hora de la planificación de elementos sociales, económicos y laborales de la sociedad. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Para complementar, dentro de lo que hemos visto nosotros, ¿en dónde es que hemos estado utilizando estos conceptos probabilísticos? Vean, hemos insertado ya, sí, conceptos como que el hecho de que una muestra caiga en un cierto nivel de cuantización denota un contenido de información debido a esa probabilidad de ocurrencia. Es decir, la probabilidad de ocurrencia se convierte en información. ¿Alguien podría destacar de los ejercicios resueltos algún caso, esto que referimos? ¿Cómo se ha manifestado la probabilidad en conversión a medida de la información? Acabamos de hacer un problemita donde ahí hay algo, ¿no? Y todos los que hemos estado resolviendo últimamente, los de ayer y todos esos, tienen alguna presencia de información derivada de la probabilidad. Sería como el de los bits, ¿no? Ajá. Los bits. Bueno, sí, sería, pero a ver, estructure un poquito mejor la idea. Podría ser lo del logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad. La razón también, ¿no, profesor? Ajá, sí, de hecho, la medida de la información, hay una materia que se llama así, jóvenes, medida de la información, y entonces, claro, esta es la expresión más básica, el logaritmo en base 2 del inverso de la probabilidad de ocurrencia. Eso se convierte, de alguna manera, en bits por cada muestra o
por cada nivel de luminosidad. ¿Se acuerdan que también en algún problemita hicimos el cálculo de la información derivada de la ocurrencia de sus niveles de luminosidad? Ahí lo tenemos, pues, y destacamos eventos probabilísticos. Sin embargo, bueno, pues ya vimos que hay diferentes tipos de casos y que ocurren y están presentes en los sistemas de comunicación. Tal vez nos hubiera convenido, señorita Jocelyn, hacer algún ejercicio numérico, ¿no? No solo desde el punto de vista de las aplicaciones, que tiene razón, en comunicaciones, pues por ahí está. Y bueno, nosotros, más reciente, estamos destacando en donde hemos utilizado la probabilidad para fines de información, ¿no? Entonces, algún ejemplito donde nos dijera, pues este tipo de eventos son excluyentes o son condicionados o algo así para calcular alguna probabilidad, ¿sí? Pero bueno, muy bien. Ahora lo que nos faltaría, no sé, déjenme ver, vean cómo se me fugan. Ya ahorita, ¿dónde anda usted, Emiliano? Que no lo veo. Prenda su cámara, ¿sí? ¿Qué opina de la presentación? Díganos qué le pareció, si le agrega algo, si todo está bien, coméntenos. No, pues sí estuvo bien complementada. Recordé algunos conceptos o algunos aspectos del curso anterior de probabilidad, ¿no? ¿Usted, Urim, qué opina? Rafael. Igual, yo digo que está bien porque tocó igual los conceptos básicos de la probabilidad y las fórmulas, cómo se hace casos totales, casos favorables en casos totales. Y yo digo que estuvo bien. Bueno, Ángel Gabriel. Sí, profesor, yo considero que la exposición de la compañera y su presentación fueron bastante buenas. Igual sí reafirmó algunos conceptos que ya tenía muy olvidados del curso del semestre pasado, pero pues está bien. Bueno, una compañera, las mujeres son más incisivas. Señorita Elizabeth, ¿qué le pareció la presentación? Pues muy bien, la verdad igual a mí ya se me había olvidado varios conceptos de probabilidad y ahorita la compañera sí nos los puso en su presentación y pues ya pude recordar mejor. Entonces yo digo que fue buena presentación. Muy bien. ¿Y usted, Adaluz? Pues la verdad a mí me pareció que expuso muy bien mi compañera. Como dicen mis compañeros, hay unos conceptos que le gustaban porque a lo mejor no los recalcaron mucho los profes. Y siento que ahorita logró resaltar lo más importante de la probabilidad y cómo son sus operaciones. Muy bien. Muy bien, pues qué bueno. Señorita Jocelyn, pues todo bien. Según sus compañeros, estuvo usted bien, así es que no hay problema. Bueno, pues vamos con la segunda, probabilidad de error. Así es que le toca a Eduardo Ramírez. ¿Sí está? Sí, profe. Sí, aquí estoy. Ok, muy bien, pues es suyo el escenario. Arránquese, si es tan amable. Espere, profe, deje abrir mi presentación para compartirla. Sí, tómese su tiempo. Profe, la mía se la comparto por Classroom, ¿verdad? Sí, todos, por favor, ¿no? Ok, gracias. Para que no tengamos problemas. Ya queda ahí y cada quien que lo tome, ¿no? Ay, no. ¿Ya se ve, profe? Tarda en abrir un poquito, a ver. No sé si ya se vea. Yo todavía no.
Es que no me deja compartirla. Listo, creo que ya, ¿verdad? Sí, ya empezó. Ok. Listo. Pues a mí me tocó el tema 2, que es la probabilidad de error. Y, bueno, la tasa de error. Ok. ¿Usted quién es? Soy Ramírez Villegas. Eduardo. Sí. Ok. Bueno, está con nosotros Eduardo Ramírez Villegas con el tema de probabilidad de error. Ok, adelante. Bueno, la probabilidad de error, podemos decir que es una expectativa matemática que un sistema tenga una tasa de error. Y bueno, yo me enfoqué más al ramo de las comunicaciones, sí, y decimos que la tasa de la frecuencia de errores en bits, que se puede abreviar como BR, que es Bit Error Rate, es una tasa de errores de bits en un registro, en un funcionamiento, en un sistema. Bueno, ¿cuántos errores hay en bits en un sistema? ¿No? Permítame aquí de hacer una observación, Eduardo. Sí. Así como algunos términos, como por ejemplo en el problemita que resolvimos, que hablamos de PCM, y yo insisto que son conceptos recurrentes en el argot de las comunicaciones, independientemente de la especialidad. Este concepto de ver es algo cotidiano, así como la tasa de transmisión tal, con un ver de tanto, ¿no? O sea, entonces, ojo, sí, échenle ojo a ese acrónimo porque es recurrente. Ok, adelante. Sí, bueno, yo tengo aquí un ejemplo muy sencillo. En una probabilidad de 10 a la menos 5, podemos decir que hay un error en cada 100,000 muestras. Eso es lo que significa una probabilidad de error de 10 a la menos 5. Bueno, fue lo que encontré. Y aquí, bueno, voy a esperar un error de bit en cada 100,000 bits transmitidos. Es decir, que durante la transmisión de 100,000 bits, sí, existiría la posibilidad de que uno de ellos fuera erróneo. Y acuérdense que el concepto de bit proviene de la cantidad de información derivada de la ocurrencia de uno de dos posibles estados, de un 1 o de un 0 lógico. Y entonces a eso se refiere. Ese valor es cotidiano, ¿no? El 10 a la menos 5. Ajá. Sí. Adelante. Bueno, ¿qué es una tasa de error de bits? Podemos decir que primero la podemos medir, después la vamos a comparar con la probabilidad esperada del error, y después se evaluaría el desempeño del sistema. Bueno, después de ahí tenemos una pequeña introducción de la probabilidad de error. Es una función de una relación de potencia de la señal portadora con el ruido. Bueno, normalmente ahorita lo estamos viendo que señala a potencia, y nada más que aquí una probabilidad de error sería la potencia de la portadora a ruido, que en forma específica podemos decir que es el promedio de la relación de la energía por bit entre la densidad de potencia de ruido y la cantidad de condiciones posibles de la codificación que se usa. Bueno, a la relación de potencia a ruido es de la potencia promedio de la portadora entre la potencia de ruido térmico, que decimos que C es donde es la potencia de portadora, es igual a 10 logaritmo de C sobre 0.001. Más adelante les voy a presentar un ejercicio donde pues vamos a aplicar las fórmulas que les voy a ir presentando. Decimos que el ruido térmico podemos escribirlo como N es igual a KTB y su unidad de medida es en watts, donde decimos que N es la potencia de ruido térmico. Para calcularlo ocupamos la constante que es K, que es la proporcionalidad de Boltzmann, que vale a 1.30 por 10 a la 23 joules sobre Kelvin. Y bueno, T es la temperatura, la medimos en Kelvin, y puse que, 0 grados Kelvin es igual a menos 273 grados centígrados. Y B es lo que sabemos que es el ancho de banda, y la unidad de medida es en hertz. Bueno, empezamos con la relación de
de potencia de la portadora a ruido. Bueno, si lo comparamos o lo relacionamos, decimos que C sobre N es igual a C sobre KTB, que son lo que anteriormente les mostré, y indicándolo en decibeles dBm, bueno, lo investigué y son decibeles por voltios, ¿no? Milivoltios, algo así lo había. No. ¿Qué eran los dBm, jóvenes? Pues nada más era la cantidad multiplicada por el prefijo mili, ¿no? Es decir, ¿se acuerda que los dBm surgen en ese proceso de conversión de una relación de potencias cuando la potencia de referencia es 1 miliwatt? Eso lo acabamos pues de mencionar, ¿no? De ver. Entonces, los dBm son unidad logarítmica con potencia de referencia de 1 miliwatt. Ajá, adelante. Sí. Bueno, tenemos que, ya indicándolo en dBm, C sobre N es igual a 10 logaritmos de C sobre N, que es igual a C menos N, que sea la relación, donde C es la potencia de la portadora y N es potencia de ruido. Bueno, energía por bit. La energía de un solo bit de información que se define, bueno, la podemos definir como E subíndice B es igual a CTB por joule sobre bit. Indicándolo en dBm es igual a E subíndice B, dBj, que son decibeles por joules, es igual a 10 logaritmos de E subíndice B, donde E subíndice B es energía de un solo bit, que está dado por joules por bit, y la TB es igual a tiempo de un solo bit en segundos, es el tiempo, y C es la potencia de la portadora. Bueno, aquí la tenemos que FB es la tasa de bits en bits por segundo, que serían los bits, bueno, son bits por segundo. Y bueno, la densidad de potencia de ruido. Es la potencia de ruido térmico normalizada en un ancho de banda de 1 Hz, que la podemos definir como N subíndice 0, que es igual a la densidad, potencia de ruido térmico sobre el ancho de banda multiplicada, aquí están las unidades, que sería watts sobre hertz. Y bueno, indicándolo con dBm, tenemos que N subíndice 0 es igual a 10 logaritmo sobre N, el logaritmo de N sobre 0.001, menos el logaritmo de B, que sería ya sabemos. Y bueno, una relación de densidad de potencia a energía por bit a ruido. Esta la utilizamos se utiliza para comparar dos o más sistemas de modulación que utilizamos diferentes tasas de velocidades de transmisión. Era lo que ahorita nos había comentado de la modulación FCK, que es de frecuencia, PCK, que es por... Ahí se me acaba de ver, y QAM. Bueno, es la relación de energía en un solo bit a la potencia de ruido presente en 1 Hz de ancho de banda, y normaliza los sistemas de modulación multifase a un ancho de banda común de ruido, permitiendo una comparación más sencilla y precisa de su rendimiento. Matemáticamente esa es la fórmula, que sería, reacomodándola, quedaría como E subíndice B sobre N subíndice 0 es igual a C sobre N por B sobre los bits por segundo. Bueno, aquí tengo pues donde puse las relaciones, que E subíndice B sobre subíndice 0 es la relación de la densidad de potencia por energía por bit. C sobre N es la relación de potencia de la portadora a ruido. Y B sobre F subíndice B es la relación del ancho de banda de ruido a la tasa de bits. Bueno, esto ya es indicándolo en dBs. Y bueno, en general la relación mínima de potencia de la portadora de ruido necesaria para los sistemas es menor que la requerida en los sistemas PCK, y ahorita se los presento en unas tablas. Mientras mayor sea el nivel de codificación usado, la relación mínima de potencia de portadora de ruido va a ser mayor. Y esto es un ejemplo. Bueno, dice, para determinar para un sistema QP
SK los parámetros, que sería lo que anteriormente les había mostrado, que sería la potencia de la portadora, la densidad de potencia de ruido, la energía por bit, la potencia de ruido en dBm y la relación de potencias de portadora a ruido y la relación que es E sub índice B sobre N sub índice 0, donde nos dan los datos que C es igual a 10 a la menos 12 watts, los bits por segundo son 60 kilobits por segundo, N es 1.2 por 10 a la menos 14 watts y B es igual a 120 kilohertz. Dado la potencia de la portadora, la sustituimos que C es igual a 10 logaritmo de C sobre 0.001, que esto es igual a menos 90 dBm. La potencia de ruido, hasta las fórmulas, y la densidad de potencia de ruido. Nada más es sustituir los valores en las fórmulas que les había presentado. Esta es la energía por bit, la relación de potencia de portadora a ruido y la relación de energía por bit a densidad de ruido. Bueno, eso es lo que nos había, la probabilidad de error en un sistema PSK, que son sistemas de modulación, ya esto es más me fui más allá que es a lo digital, y tenemos que para sacar la probabilidad de error es igual a 1 sobre logaritmo 2 de m por la función de error, que es la fórmula que está aquí. Y de aquí, profesor, no copié el ejercicio, pero en el libro que busqué venía un ejercicio así. No sé, ¿quiere que se lo muestre? ¿Usted lo entendió? Pues sí, solamente es sustituir y en una fórmula reacomodarla, y de hecho ahí vienen los pasos, entonces no es tan complicado. Bueno, nada más permítame aquí en esta parte. Vean, ese concepto de RF, función de error, ¿sí? Es decir, un término en inglés que denota la cantidad de posibles errores que se pueden presentar en un proceso de comunicación durante la totalidad de transmisión de la información. Por cierto, en este libro que se llama Strembler, que yo de alguna forma, ¿sí?, se los presenté al principio, al final dentro de los apéndices viene una tabla que se llama tabla de probabilidades de error, ¿sí? Dentro de ellas las gaussianas en forma particular, y entonces, ¿sí?, vienen aquí, antes de esa aplicación, cómo se determina la probabilidad de error y en particular la función de error. Les digo pues porque este es un elemento cotidiano que se presenta durante los procesos de comunicación. Entonces, bueno, sé que no son expresiones simples, pero se vuelven expresiones normalizadas que tomamos de tablas. Y entonces para una aplicación en particular, para algunos parámetros preestablecidos, se determina cuál es la función de error, ¿sí? Y normalmente está normalizado sobre modelos matemáticos que podrían ser los gaussianos, por ejemplo, ¿no? Bueno, adelante, a ver, presente su ejemplo. Espera. Oiga, profe. Sí. Entonces, la probabilidad de error, solo se va a presentar en el ruido. A ver, otra vez, ¿quiere repetir? Que si entonces la probabilidad de error, solo es presenciable en el ruido, pues. No, claro que no. De hecho, acuérdense que se relaciona la información con el ruido, pero lo cierto es que ni aún en canales no ruidosos que son ideales, existe la probabilidad de error, ¿sí?
sin que el ruido sea un elemento determinante en esos canales ideales, ¿no? Ahora, si agregamos el ruido, pues desde luego el asunto ya se combina. Pero no, el ruido, el error está presente. Debimos de haber empezado en realidad por definir qué es un error, qué es, sí, una función de error, qué es la probabilidad de error, ¿no? O sea, eso, pues para ir escalando el concepto y derivarlo en cosas como esta. Ajá. Adelante. Sí, aquí está. Déjale para el zoom para que lo pueda ver. Listo, aquí está. El ejemplo es calcular el ancho mínimo de banda necesario para alcanzar una probabilidad de error de 10 a la menos 7 para un sistema 8 PSK trabajando a 10 megabits por segundo con una relación de potencia de ruido de 11.7 decibeles. Vean, de alguna forma, jóvenes, independientemente de que entendamos o no, digamos, la parte que estamos tratando en este momento, noten cómo hay algunos conceptos que ya podríamos identificar, como el asunto de la relación de potencia de portadora a ruido. Es nuestra S sobre N, ¿no? 11.7 decibeles. ¿A qué valor de potencia en watts corresponde, jóvenes? A ver, alguien, determínelo. 11.7 dB. Sería 14.79. 14.79. Vean, cuando menos ya tenemos algo de información al respecto. Ahora, aquí hablamos de un sistema 8 PSK, para que no nos suene pues tan austero el problema o el ejercicio. Yo les decía que así como hay AM, FM y PM, modulación en amplitud, modulación en frecuencia y modulación en fase, esas tres cosas, la parte de AM la vamos a ver en este parcial. Terminando con esto, empezamos con amplitud modulada. Y luego después hay algo que se llama FM. En digitales, jóvenes, cuando el mensaje es una señal digital, entonces hablamos en el caso de FM, FSK, y en el caso de PM, PSK. Entonces, el concepto PSK es modulación por corrimiento de fase. Pero resulta que dentro de eso hay diferentes niveles de modulación dependiendo de los corrimientos de fase. Cuando al principio definimos una señal en términos de otra posición, ¿se acuerdan? Que el coseno es igual al seno más 90 grados. Ahí el número de corrimientos fueron 4. Y entonces eso podría llamarse, eso que hicimos, 4 PSK. Ahora, si en lugar de corrimientos de pi medios, que es un cuarto de vuelta completa, ahora tenemos lo equivalente a 45 grados, ¿sí? Entonces tenemos este sistemita que es 8 PSK. Ajá. Bueno, para que entendamos el problema que nos va a presentar el compañero, ¿sí? Entonces dice calcular el ancho de banda mínimo de banda necesario, el ancho mínimo de banda necesario para alcanzar una probabilidad de error de 10 a la menos 7 para este sistema que acabamos de comentar. Ajá. Bueno, con un sistemita de 10 megabits por segundo, con una relación señal a ruido de 11.7 dB o 14 y cacho valores de número natural de valores de potencia. Ok, entonces se trata de identificar lo que ya tenemos, ¿no? Adelante, compañero. Sí, bueno, de las fórmulas que anteriormente les había dado, de B sobre F subíndice B, que esto es igual a B sobre N subíndice 0 menos C sobre N, que es la relación. Nada más, sustituimos los valores, que sería
que es 14.7 del valor que nos había dado, menos 11.7, que esto nos da un valor de 3. A esto le sacamos le ponemos el antilogaritmo, nos sale 2, y eso lo multiplicamos por los 10 megabits por segundo, y nos da que B es igual a 20 megahertz. Bueno, ok, entonces ahí lo que hacen es una diferencia entre los valores de valores logarítmicos de potencia, ¿sí? Entre, a ver, déjeme ver, una relación de potencia a ruido de 11.7, ok. Ok. De acuerdo. Ok. Es que tendríamos que irnos a la figura, ¿no? A la figura 1246 para identificar ese valor de 14.7 dB. Ajá. El antilogaritmo. Ok. Y nos queda que el ancho de banda, despejando de ahí, ¿sí? Ajá. Bueno, o sea que ese sería el ancho de banda mínimo, 20 megas, para satisfacer estos datos. Bueno, muy bien. ¿Algo más? Pues nada más era, lo demás eran los otros sistemas de modulación, que era QAM y el de FSK. Ok, FSK, que es lo equivalente, pero en frecuencia, y QAM es una técnica de modulación donde se mezcla modulación en fase con modulación en amplitud, que también todos estos conceptos corresponden a digitales, ¿no? Pero eso pues no nos quita que cuando ustedes lleguen, pues cuando menos ya les suena familiar el término. Miren, sobre este tema, no es un concepto fácil, repito, se pretende ir escalando poco a poquito la información, pero los tiempos no nos dan para mucho. Digo, pues son temas de otras materias que usamos como herramienta para incorporarlas en procesos, ¿no? Y entonces habría que empezar con definir, bueno, pues la probabilidad, ya lo hicimos, ¿sí? Luego después, ¿qué es el error? ¿Sí? ¿Qué es una función de error? Diferentes casos, ¿sí? Entonces, compañero Peña Juárez está como muy contento. ¿Qué le están haciendo? ¿Qué? Carlos, lo veo muy risueño. Ah, bueno, lo veo como muy, muy feliz. Entonces, para llegarle a un punto de aplicación entendible, pues hay que irlo haciendo de manera paulatina, ¿no? Seguramente algunas cosas no nos quedaron claras con este asunto de la probabilidad de error, pero cuando menos sabemos que existe un concepto que se llama tasa de error, ¿sí? Y que caracteriza algún sistema de transmisión en particular, y que bueno, pues finalmente, pues aquí en este problemita, un ejercicio resuelto que nos presenta el compañero, pues igual determinamos un ancho de banda mínimo para que satisfaga esa condición. Ese tipo de problemitas son típicos pues de digitales que los van a estar analizando ustedes en el próximo semestre. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a concluir aquí. Muy bien, compañero Ramírez Villegas Eduardo. Pues la clase de mañana nos arrancamos ahí sí sin introducciones con los temas 3 y 4. O sea, López Jonathan y Adaluz, ¿sí? Entonces, no, y desde luego yo creo que alcanzamos a verlos prácticamente todos los demás, dependiendo de la extensión, pues, de la participación. Así es que, pues, aquí le dejamos, jóvenes, y nos vemos la clase de mañana, si son tan amables, ¿sí? Sí, profe, hasta mañana. Hasta luego, Sí, profe. hasta mañana.